¿Qué siguen allí? ¿Qué objetivos tienen? Mi opinión es que quieren difundir por toda Ucrania su peste marrón, ese nacionalismo que nadie desea. No lo queremos aquí y Ucrania tampoco lo necesita. El video sobre Ucrania, en el este de Ucrania, es solamente un aspecto de la gran lucha que los comunistas debemos enfrentar hoy en día en el mundo, en el plano internacional. Pero no es solamente tan lejos donde está el fascismo actuando. También está mucho más cerca de nosotros. También está en Venezuela. Está actuando en Venezuela. El fascismo, cuando lo definió George Dimitrov, tenía varias secciones. Y una de las formas de fascismo de las cuales él hablaba era la que existía en los Estados Unidos de Norteamérica, que se disfrazaba como que era antifascista por ser no americano. Pero ya George Dimitrov, en los años 30, el Internacional Comunista, planteaba que el fascismo norteamericano podía convertirse en el futuro en un muy peligroso agente imperialista, explotador y fascista en el mundo. Hoy lo vemos así. Hoy Estados Unidos y la OTAN, con su agresión imperialista, están haciendo reverdecer al fascismo. ¿Y cuál es la tarea de nosotros? La tarea de los comunistas, la tarea de los progresistas, la tarea de toda la gente que es antifascista. Muy simple. Seguir en pie, seguir luchando y por sobre todas las cosas, nunca olvidar que ese tremendo triunfo hace 70 años atrás debe seguir siendo recordado y debe, ante todo, seguir siendo recordado en las luchas actuales de los pueblos y los trabajadores contra el imperialismo y el fascismo. Quisiera invitar, para empezar, a una persona que sabe mucho de este tema, no solo por el hecho de ser profesor de historia, sino que también por el hecho de ser un comunista ejemplar que ha luchado toda su vida justamente contra el fascismo, justamente contra el imperialismo, contra el capitalismo. Quiero que suba a este escenario para que dé el saludo oficial del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP a esta actividad a nuestro camarada Eduardo Alves. Compañeros, camaradas y amigos, reciban el saludo del partido en este acto sencillo pero emotivo, lleno de significación en torno a lo que es el 70 aniversario de la derrota del nazifascismo. Los camaradas van a extenderse ampliamente sobre lo que significa esa lucha, la actualidad de la propia lucha. Gracias. Sobre la característica que también tuvo. Yo solamente quisiera detenerme en un hecho, compañero, en una cosa que parece simple, pero que es fundamental. Que si bien es cierto, en el mundo entero, frente a la agresión del nazismo, del fascismo, se levantaron por oleada los trabajadores y los pueblos, el triunfo se debió particularmente porque hubo un partido, hubieron partidos, hubo un movimiento comunista internacional que le hizo frente y se puso a la cabeza de la lucha antifascista. Hubo una política correcta, una política que llamaba a la unidad de los trabajadores y los pueblos para enfrentar a la bestia parda. No fue una cosa casual, porque aquí de Chile, compañeros, fue gente, incluso el ejército norteamericano e inglés llenaron sus filas con antifascistas de distintos países. De aquí de Chile fue gente y se ingresó al ejército norteamericano. Hay uno por ahí muy famoso, un traidor de primera fila, que era miembro del comité central del viejo partido comunista, Marco Chamude, que después se convirtió en un periodista que sacaba un periódico reaccionario contra el gobierno Allende hasta que falleció Marco Chamude, ¿ya? Este hombre, siendo miembro del comité central del PC, se alistó en las tropas norteamericanas porque se entendía que había que hacer una gran alianza antifascista. Es decir, hasta la movilización de las tropas de los países, entre comillas, aliados, ¿ya? Tuvo como ejemplo el antifascismo que impulsó
el camarada Stalin, el movimiento comunista internacional. Hoy día, hablar de antifascismo es entender, compañeros, que hay dos posibilidades. O nos colocamos al lado de los capitalistas, que dicen que es imposible cambiar la realidad, o vamos con los pueblos enfrentando al imperialismo y a los capitalistas. Y si vamos con los pueblos, también hay dos líneas por lo menos, ¿no es cierto? Una, que es nada más que de la gente progresista, de la gente bien nacida, que tiene una posición de independencia, de soberanía nacional. Y la otra es aquellos que nos reclamamos desde la lucha por una sociedad distinta, por el socialismo, por cambiar estructuralmente la sociedad. Pero una lucha es parte de la otra. Hay gente, compañeros, que en un extravío ideológico impresionante se pone al margen de la lucha democrática, de soberanía, de independencia, que llevan adelante algunos gobiernos, por ejemplo, como el gobierno de Maduro, como de Evo Morales, etc. Que no son gobiernos socialistas en términos que allí se esté construyendo el socialismo, la dictadura del proletariado, en fin. Pero el papel y el rol que deben de jugar allí los comunistas es integrarse e impulsar y disputar la dirección de esos procesos que han nacido de aspiraciones profundas de las masas. Y no como algunos grupos se quedan al margen y se dedican, compañeros, a desestabilizar a esos gobiernos, dándole la mano en el fondo al imperialismo tras una supuesta radicalización en el lenguaje. Y en el fondo, ¿cierto?, como no dirigen esos procesos, los critican hasta colocarse en contra de ellos. No se trata de que nadie tenga patente de corso sin serlo, pero lo que sí es cierto es que los comunistas estamos por la unidad de todas las fuerzas antifascistas, pero también entendemos que debemos de trabajar por ponernos al frente de esas fuerzas, porque el gobierno de Salvador Allende, un gobierno democrático, popular, antifascista, con un programa progresista de principio a fin, compañeros, tenía que contar con todo el apoyo de quienes nos reclamábamos el comunismo. Sin embargo, no era suficiente aquello. Había que instalarse y trabajar por tomar la dirección, porque las leyes de la sociedad y de la lucha de clase actúan. Y tarde o temprano se iba a tocar techo como se tocó, y en ese momento, ¿qué fuerza estaba a la cabeza de ese proceso antifascista? Las fuerzas revolucionarias, las fuerzas que querían pasar más allá, o lícitamente nada más que un sector reformista que quería ciertos cambios dentro de la institucionalidad, dentro de lo que había. Es decir, la magia está en ponerse al lado, hombro con todos los demócratas, los progresistas, pero trabajar por tomar la dirección del movimiento patriótico, progresista, antifascista, de manera tal de llevarlo al triunfo, porque el resto de las fuerzas vacilantes, compañeros, lo dejan a medio camino. Y la enseñanza que nos dio justamente los frentes populares y los frentes antifascistas es eso. El triunfo hace 70 años sobre el nazifascismo es de la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero del Partido Comunista de Albania, de los maquis, de los guerrilleros en Francia, de los partisanos en Italia, de las grandes concentraciones que se hacían en Chile, de las fuerzas populares en Inglaterra, con lo cual las masas obligaban al gobierno inglés a participar en la lucha. En los mismos Estados Unidos, las masas obligaron a Estados Unidos también a colocarse al lado de la lucha de las fuerzas sanas contra el fascismo, etc. O sea, es una lucha de las masas. Y los trabajadores, con esta política de masas, porque los cambios la hacen la mayoría, no la hacemos y no la vamos a poder hacer nunca, lo que creemos tener la película clara, compañeros. Para nada. Los cambios la hacen las masas y la política antifascista es una política de masa. El cambio es de todo. Gracias.
Desde el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, el socialismo soviético se vio enfrentado a innumerables enemigos. La Rusia revolucionaria de Lenin estuvo acosada por diversos estados que incluso invadieron su territorio, al mismo tiempo que debían luchar contra el ejército blanco zarista. Tras la consolidación de la revolución y el inicio de la industrialización y colectivización de la tierra, a la agresión imperialista se sumó la lucha contra los enemigos de la revolución, apoyados por el trotskismo y fascistas que buscaban desestabilizar la economía soviética. Los países capitalistas de Inglaterra, Estados Unidos y Francia fueron parte de la agresión a la Unión Soviética. No obstante, la Segunda Guerra Mundial los obligó a aliarse a esta, por lo cual su política de agresión imperialista entraba en una aparente tregua, pero la realidad nos mostró que la lucha de clases continuaba aún en esta alianza. Y prueba de ello fueron los retrasos de invasión y de abrir un tercer frente de guerra para así asfixiar a los nazis, lo cual ocurrió en el famoso Día D, frente al gran contraataque soviético que no solo amenazaba con llegar a Berlín, sino que también avanzar con la revolución por toda Europa. La Segunda Guerra Mundial para los pueblos de la Unión Soviética es conocida como la Gran Guerra Patriótica, porque lo que se buscaba forjar no era la idea de una simple nación, sino más bien la patria de los trabajadores, independiente de su nacionalidad. Lo que se defendía era el socialismo. Los hechos son claros, y en palabras de connotados historiadores como Erich Hobsbawm, el triunfo sobre los nazis es obra exclusiva del Ejército Rojo. Y aunque solo haga referencia al contingente que tomó Berlín, cabe destacar que fue integrado por hombres y mujeres que defendieron con sus vidas al pueblo. Fueron producto e hijos del socialismo, que dirigidos por el camarada Stalin, no solo realizaron las acciones correctas para ganar la guerra, sino que también sacrificaron sus familias y sus propias vidas por la libertad y la defensa del socialismo. Dicho heroísmo se ejemplifica en la gloriosa batalla de Stalingrado, que sin duda definió el curso de la guerra y de la historia. El heroísmo fue tal que el rey Jorge de Inglaterra, junto a Winston Churchill, debieron reconocerlo y obsequiaron a Stalin y al pueblo soviético la espada de la victoria, pues frente a tal magnánimo heroísmo y como buenos especuladores que son, debieron buscar la amistad de los soviéticos, ya que estaba claro que la Unión Soviética ganaría la guerra. El triunfo sobre el nazifascismo fue reconocido en su momento histórico como la salvación de la humanidad frente a los 1000 años del Tercer Reich, por todos los sectores que fueron atacados por los nazifascistas. Pero también debe ser reconocido como un gran triunfo sobre los imperialistas, que no solo perdieron apostando sus fichas inicialmente contra la Unión Soviética, sino porque el contraataque bolchevique logró liberar del fascismo y del imperialismo a casi toda Europa del Este. El triunfo sobre el nazifascismo fue un triunfo de la clase obrera mundial, un triunfo que pertenece a los proletarios, dirigidos por los marxistas-leninistas, por los guerrilleros comunistas de Grecia, Yugoslavia, Albania, Italia, Francia, por los obreros alemanes que boicoteaban la maquinaria bélica resistiendo y luchando en la propia boca del lobo, por los maquis en París, atentando contra la ocupación y el gobierno colaboracionista de Vichy, por los partisanos italianos que atraparon y ajusticiaron a Mussolini y a sus jerarcas fascistas. No fueron los capitalistas ni los imperialistas, tampoco fueron los socialdemócratas, revisionistas, anarquistas y trotskistas quienes lograron la hazaña. Fue el glorioso Ejército Rojo quien instaló la bandera de la revolución, esa, la de la hoz y el martillo, que imponía su triunfo flameando en el Reichstag. Fue la Unión Soviética quien hizo firmar la rendición total a Alemania. Fueron los comunistas, marxistas-leninistas, los que liberaron a la humanidad del nazifascismo. Por esto y mucho más, honor y gloria a todos los que lucharon y dieron sus vidas para que vivamos en un mundo sin el yugo opresor del nazifascismo. Honor y gloria al camarada Stalin por dirigir correctamente esta epopeya mundial. Honor y gloria al Ejército Rojo. Honor y gloria a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Viva la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en nuestras memorias, pero por sobre todo en su ejemplo de lucha y defensa del socialismo. En 1921 hay una guerra de agresión de parte de los polacos en contra de los soviéticos, triunfan los bolcheviques y finalmente hay una campaña de Occidente y Oriente en contra de la nueva Unión Soviética, de parte primero de estados que no son fascistas y posteriormente cuando aparece el fascismo de parte de esos estados también. El fascismo es un elemento político indudablemente anticomunista.
Se establece el socialismo en un solo país debido a que fracasan las revoluciones en Occidente, y finalmente se establece el Comintern a principios de los años 20, que es la Internacional Comunista, la que determinaría las políticas de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional. El liberalismo entra en crisis particularmente a partir de 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York, el famoso Jueves Negro. Entonces empiezan a aparecer nuevos modelos, lo que antes eran los modelos económicos del libre mercado, de la libertad absoluta de empresa para hacer y deshacer cuanto quisieran. En estos momentos se transformaba en modelo socialdemócrata para impedir el ascenso de regímenes socialistas del movimiento obrero en sus propios países. O sea, dar un poquito para no tener que entregarlo todo. Y como respuesta también al comunismo, ya no desde la socialdemocracia, sino que desde la extrema derecha, porque la socialdemocracia también estaba bastante desacreditada, empiezan a aparecer los movimientos fascistas que plantean un tipo de economía que es muy similar. La primera invasión japonesa de China, Japón era el segundo país más poderoso del eje, y después de Alemania, y tuvo una participación no menor en este conflicto, entonces es necesario señalarlo. La Liga de las Naciones, que se había formado después de la Primera Guerra Mundial, demostró ser inútil. Al menos era inútil, no como la ONU hoy en día, que apoya a los imperialistas en todo. Como que la Liga de las Naciones, en vez de no hacer nada, hubiera apoyado a Hitler y a los japoneses, por ejemplo. También estaban las políticas del Comintern, pero con respecto a eso no me voy a extender yo, sino que hay otros camaradas que van a tratar eso. El fascismo empieza a ascender en Europa y en Asia. Primero en Mussolini en 1922, Italia quedó descontenta con lo que le dieron los aliados en la Primera Guerra Mundial. Entonces la gente en Italia se fue radicalizando, y Mussolini, con un discurso imperialista, fue convenciendo a las personas que muchos de ellos habían peleado en la Primera Guerra Mundial, se sentían decepcionados de los aliados, entonces le dieron su apoyo a un demagogo populista de extrema derecha, que fue Mussolini. El shintoísmo estatal en Japón empieza a aparecer, bueno, siempre existió, Japón siempre fue un régimen de corte religioso, hasta la fecha de hecho lo es, el emperador sigue teniendo más o menos un carácter divino, solo que en este momento era mucho más notorio. También hay fascismos menores, por ejemplo el almirante Horthy en Hungría, que toma el poder en Hungría después de una revolución socialista que hay a finales de la Primera Guerra Mundial. Rumanía es otro país que sucumbe al fascismo. Primero a la Guardia de Hierro, después al mariscal Ion Antonescu, que fue un colaborador muy estrecho de Hitler, y también hay otros movimientos menores, los Ustaša en Croacia, los Rexistas. Esto da en los años 30 la formación del Eje, que es una alianza de estados fascistas con el objetivo de contener el comunismo. Se firma en 1937 el Pacto Anticomintern, pero también de obtener nuevos territorios a costa de otros países capitalistas. La Guerra Civil Española es un elemento no menor, ya que aquí, como se señalaba, es la primera vez que se enfrentan el fascismo con los antifascistas de diversos tipos, socialdemócratas, comunistas, por supuesto. Se proclama la República en el año 1931, después de que cae la dictadura de Primo de Rivera, y hacia el año 1936, producto de los avances de la izquierda, primero como determinadas coaliciones y partidos, después a partir de 1935 como el Frente Popular, se alza Franco y otros generales que inician una guerra civil española. La principal fuente de apoyo que recibió el bando republicano fue de parte de los soviéticos, quienes enviaron mucho apoyo, los otros fueron los mexicanos, pero en menor cantidad, mientras que los alemanes y los italianos hacen lo propio con el bando fascista, ya que les interesaba el triunfo de un fascismo en España. En el bando republicano hay un tremendo caos, sobre todo cuando en 1937 los anarquistas se alzan en contra de la República y son aplastados. No tenían la capacidad de defenderse y, como algunos de ellos decían, de vencer a la República, vencer a Franco y después vencer a todos los fascistas en el mundo, sino que finalmente por las divisiones que hay al interior del bando republicano no son lo suficientemente fuertes para prevalecer y son derrotados. En muchos casos con pena de muerte mediana. Entonces el Eje queda con las manos libres, pueden seguir agrediendo. Japón invade China por segunda vez, Alemania se queda con Austria, y finalmente, como nadie le dice nada porque Alemania se quede con Austria, empiezan a presionar a Checoslovaquia
para que entregue más y más territorio hasta que se quedan con todo el sector de Bohemia, Moravia y los Súdetes alemanes y transforman Eslovaquia, que es el otro país que componía Checoslovaquia, en un estado títere. Ante esta situación, ya que los aliados estaban en el fondo dando el camino libre a los alemanes para que siguieran agrediendo, la Unión Soviética, como no los escucharon, simplemente decidieron pactar con los mismos alemanes y detener la guerra lo más que pudieran. Por eso se firma en agosto de 1939 el pacto Molotov-Ribbentrop y después se inicia la invasión de Polonia por parte de los alemanes, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En un principio esta es una guerra interimperialista. Los alemanes, los franceses prácticamente no hacen nada al ver cómo sus aliados polacos estaban siendo masacrados por los alemanes. Los soviéticos, por su parte, recuperan parte una vez que cae Varsovia y Polonia se transforma en tierra de nadie, recuperan territorios que los fascistas polacos, los imperialistas polacos, durante la Guerra Civil Rusa les habían quitado. Los franceses destruyen al ejército, o sea, los alemanes destruyen al ejército de los franceses y los británicos en el norte de Francia en 1940, en 45 días, toman toda Francia. Toman Escandinavia y empiezan las operaciones en el norte de África, ya que tenían que asegurar toda Europa para sí mismos. Y Inglaterra queda simplemente en su isla, defendiéndose en contra de todo el continente bajo control de los nazis. La Unión Soviética hace lo propio. Evidentemente no iba a dejar que los nazis se tomaran todos los territorios que ellos podían tomar y liberar, y evitar así que los alemanes quedaran más cerca tuvieran más territorio gratis a título de nada. Entonces, por ejemplo, la Unión Soviética recupera parte de sus territorios que estaban ocupados por Polonia, ocupa territorio en Rumanía, en los estados bálticos y parte de Finlandia. Que de hecho esa fue una guerra que hubo entre los soviéticos y los finlandeses a finales de 1939. Con toda esta situación, los alemanes, a pesar de no haber derrotado todavía a los británicos, inician la Operación Barbarroja, que es la invasión de la Unión Soviética, en donde el ejército rojo en un primer momento se ve abrumado completamente y se ve prácticamente devastado. O sea, la situación era crítica para el ejército rojo a principios de la invasión en 1941. Entonces el ejército rojo se ve obligado a replegarse, ya que los alemanes simplemente estaban destruyendo, eran demasiados alemanes. Si bien los soviéticos tenían más tropas, estaban diseminadas por toda la Unión Soviética, que es inmensa, y tenían que reagruparse. Ahí es donde empiezan las coordinaciones con los occidentales y ocupan Irán, que era un régimen pro-eje, y ahí es donde los alemanes siguen avanzando en la Unión Soviética hasta que llegan a Moscú a finales de 1941. Ahí vemos, por ejemplo, el cerco de Leningrado, que fue... Los alemanes tenían que haber llegado prácticamente hasta los montes Urales en 4 meses. Cuando los soviéticos los estaban derrotando en Moscú, ya esos 4 meses habían pasado hace bastante tiempo. La Unión Soviética ya estaba en invierno y entonces hay una contraofensiva de invierno por parte de los soviéticos, que aprovechan esa situación de un invierno particularmente crudo, de que los alemanes no estaban preparados para tener una guerra tan larga como la que estaban dando los soviéticos, y recuperan amplios territorios. Ahí vemos lo que es la Operación Barbarroja, que avanzaron tremenda, esos son miles de kilómetros, o sea, ahí está, por allá está Moscú, si vemos, que es donde frenaron a los alemanes. Esto se consiguió más o menos en 5 o 6 meses, para que se entienda. O sea, el avance fue sumamente rápido, pero también el tipo de defensa que aplicaron los soviéticos fue tremendamente efectiva una vez de que no pudieron seguir avanzando los alemanes. El fascismo finalmente empieza a ser derrotado una vez de que los alemanes, en lugar de volver a atacar Moscú, que era lo que esperaban los soviéticos, que volvieran a atacar Moscú, quebrarlo y hacerlo retroceder hasta Berlín de una vez por todas. Pero en lugar de eso, avanzan hacia el Cáucaso, hacia la ciudad de Stalingrado. La famosa batalla de Stalingrado, en donde el eje fue derrotado en Europa, en donde Alemania perdió cerca de 1 millón de soldados. Solamente sobrevivieron al momento de la rendición el 2 de febrero de 1943 60.000 soldados alemanes, de lo que fue una fuerza de casi 1.400.000. Que
que dicho sea de paso, los soviéticos lo hacen marchar por Moscú en una demostración de fuerza de ahora nosotros querían marchar por Moscú, ya, pues ahora nosotros lo estamos haciendo marchar, pero como prisioneros. Después, finalmente, para consolidar lo que sería la victoria y romper completamente a las fuerzas del eje, los soviéticos se preparan en Kursk, probablemente la batalla de tanques más grande de la historia, y ahí vuelven a derrotar al eje en una batalla de 10 días, a un costo bastante alto, pero que realmente valió la pena porque de ese momento en adelante los alemanes no pudieron volver a avanzar en toda la guerra, estaban derrotados. Para hacer una comparación, en Europa, particularmente en Yugoslavia, antes de la batalla de Stalingrado había un partisano por cada 10 soldados alemanes. Mientras tanto, después de la batalla de Stalingrado había 10 partisanos por cada soldado alemán. Entonces ahí es lo que vemos de parte de los soviéticos, lo que es la influencia directa e indirecta en la victoria en la derrota del nazismo. Directa precisamente por todos los combates que tuvieron que dar adentro de la misma Unión Soviética, e indirecta por toda la cantidad de efectivos que los alemanes tuvieron que sacar de Europa y enviar a la Unión Soviética para reemplazar a sus pérdidas. Ese avance soviético es completamente implacable, y una vez de que ya prácticamente el 100% de las tropas del eje en Europa que habían sido derrotadas hasta ese momento eran enfrente de los soviéticos, simplemente los norteamericanos y los británicos se lanzan sobre Europa, primero sobre Italia en 1943, donde Italia cambia de bando, arrestan a Mussolini y se lo llevan a otro lado. Después lo rescatan los fascistas y lo vuelven a instalar en el norte de Italia. Y después en 1944, el 6 de julio, en Normandía, donde sí, la propaganda norteamericana dice ahí se ganó la guerra, pero todos sabemos que eso no es así. Mataron como 10% de las bajas alemanas fue en contra de los aliados, entonces simplemente llegaron a recoger un cadáver que ya estaba muerto, y principalmente porque los soviéticos los dejaron. Principalmente también por el hecho de que eso aceleraría el fin de la guerra y con eso el fin de las masacres, al menos en Europa. Finalmente, el día 9 de mayo de 1945 se produce la capitulación alemana en Berlín. Los alemanes se rinden teniendo ya prácticamente nada de territorio en sus manos, habiendo sido aplastados desde el este y desde el oeste. Y bueno, también tenemos las consecuencias de lo que fue esta guerra. Un tiempo después los soviéticos deciden declararle la guerra a Japón. Japón todavía estaba en condiciones de hacer la guerra una vez que los alemanes se rinden. Y fue solamente, ni siquiera las 2 bombas atómicas que le tiraron los norteamericanos hicieron que los japoneses se rindieran. Tuvieron que los soviéticos llegaran a derrotar a los japoneses en Manchuria y en Corea, para que los japoneses finalmente se rindieran el 2 de septiembre de 1945. Está la partición de Alemania en 4 zonas de ocupación, que después se transformaría en las 3 zonas de ocupación aliadas, la de Francia, la de Gran Bretaña y la de Estados Unidos, en la República Federal Alemana, y la zona soviética en la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, que era socialista. El edificio del Parlamento alemán. Precisamente aquí tuvo lugar el final de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez quedan menos testigos con vida de los sucesos de aquellos días. Estaba el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, a comenzar el asalto a Berlín. En la carta dirigida a Roosevelt el 1 de abril de 1945, Churchill escribió lo siguiente. Si los rusos también conquistan Berlín, se crearía una impresión demasiado exagerada que quedaría en sus mentes, como que su contribución ha sido abrumadora en nuestra victoria común y sería la causa de graves problemas en el futuro. El objetivo principal de Gran Bretaña era ver una Alemania destruida, pero por otra parte, deseaban que la Unión Soviética quedara más débil. Su único temor era la aparición de un nuevo rival en el continente. A principios de abril, las tropas de avanzada de Estados Unidos estaban a 100 kilómetros al oeste de Berlín. En su camino prácticamente no había ningún ejército alemán apto para luchar, porque todas las tropas habían sido lanzadas al frente oriental para detener la ofensiva soviética. Eisenhower preguntó al general Simpson si las tropas de los Estados Unidos podrían conquistar Berlín y qué pérdidas habría en este caso. Simpson respondió que las pérdidas serían de alrededor de 30.000 personas. Eisenhower dijo que esto no le convenía, que los Estados Unidos se quedarían en las posiciones ocupadas y que dejarían que los rusos continuaran la lucha.
El 1 de abril, Stalin convocó el Mando Supremo, donde decidió que la operación de Berlín tendría que comenzar a mediados de abril. Si no hubiera muerto Roosevelt el 12 de abril, Stalin hubiera aceptado algún acuerdo sobre la participación de los aliados occidentales en el asalto de Berlín. Stalin veía a Roosevelt como garante que podía prever el golpe por la espalda de parte de los aliados. La muerte de Roosevelt incitó al comando soviético a tomar acciones decisivas. Planearon el asalto para el 16 de abril, pero posiblemente habría otra razón para la cual Stalin deseaba conquistar Berlín sin ningún retraso. A principios de abril, el primer ministro de Gran Bretaña dio la orden de elaborar la operación Inimaginable. Hace unos años, los militares británicos anularon el carácter secreto de los documentos correspondientes. Hemos recibido estos documentos que se refieren a la operación Inimaginable del Archivo Británico. 29 páginas en total. Un mes antes del fin de la guerra, en el cuartel británico de planificación unificada empezaron los preparativos para las hostilidades contra la Unión Soviética. La operación elaborada por Gran Bretaña suponía un ataque contra la Unión Soviética sin previa declaración de guerra. El 1 de julio de 1945, 47 divisiones británicas y estadounidenses tenían que asestar un golpe demoledor al ejército soviético. El ataque sería respaldado por 12 divisiones alemanas. Sobrepasaron en mucho los límites, diciendo que Rusia tenía que someterse por la fuerza a la voluntad de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Esta es solamente una cita del plan de la operación. Es posible lograr la eliminación de Rusia solamente en el caso de A. Ocupación de áreas extensas de Rusia, lo que reduciría el potencial militar del país hasta el punto que una resistencia sería imposible. Hay que reconocer cierto mérito de los militares británicos. Entendían muy bien que por cuanto el ejército soviético casi duplicaba el total de las fuerzas de los aliados occidentales, era imposible obtener un éxito rápido. Algunos historiadores sugieren que Stalin sospechaba que se preparaba algo semejante a la operación Inimaginable, lo que lo impulsó a acelerar el asalto de Berlín. Él sabía que algo estaba por suceder. Es difícil decir si tenía información de los detalles, pero sabemos ahora que en aquel entonces, en Gran Bretaña operaba un famoso grupo de espías dirigidos por Kim Philby. Todos eran altos oficiales del Ministerio del Exterior. La idea del Exterior. mariscal Zhukov era cegar a los alemanes para obstaculizarles el fuego de respuesta. Tenías que disparar, pero no sabías por dónde, porque estaba cegado por los proyectores. No podíamos distinguir ningún detalle. Todo lo que veíamos era la orilla ardiente del río. Para los alemanes, Zielou era la última línea de defensa antes de Berlín. Por esta razón, los soldados alemanes lo defendían decididos a morir. Además del patriotismo, había otras razones por las que el ejército alemán seguía luchando hasta el final, a pesar de la desastrosa situación. Cualquier soldado que trataba de escapar de su posición podía ser fusilado en el sitio por un oficial. Veía a muchos soldados ahorcados por haber intentado abandonar sus posiciones. Nuestra propaganda funcionó contra nosotros mismos. Costara lo que costara, debíamos evitar que los soviéticos nos tomaran prisioneros. Las fuerzas soviéticas esperaban conquistar las alturas de Zielou en pocas horas, pero los alemanes hicieron todo lo posible para mantener la defensa durante casi 3 días y 3 noches. Como el intento de conquistar las alturas con el ataque frontal fracasó, las tropas soviéticas rodearon la defensa alemana por los flancos. Solamente entonces el ejército de defensa encabezado por el general Buse se retiró. Ahora nada impedía el avance del ejército soviético hacia Berlín. El precio del asalto fue muy alto. Las fuerzas soviéticas perdieron miles de hombres en un sector desmenuzado al lado del río Oder. Nunca antes había visto tantos cuerpos como en el sitio de las alturas de Zielou. Miles y miles de personas perecieron en una pequeña parcela de tierra. Lo más horroroso era que la gente que estaba cayendo sabía que la guerra terminaría dentro de un par de semanas. Después de la caída de las alturas de Zielou, los alemanes no ofrecieron una resistencia organizada. Algunas unidades de la Wehrmacht todavía trataban de luchar, pero el ejército soviético que seguía avanzando simplemente los borró de la faz de la tierra. No nos quedamos para defender Berlín, porque no había nadie que pudiera hacerlo. No solamente porque mucha gente murió,
Muchos huyeron al oeste para rendirse a los estadounidenses. Uno de los mayores cementerios alemanes se encuentra no lejos de Berlín, en la pequeña ciudad de... Muchos en el oeste están disgustados de la autoridad de Stalin para la reformación posbélica de los territorios. Esto me hace decir, atención señores, había que combatir mucho antes. El 28 de abril las tropas soviéticas circundaron la ciudad y empezaron el asalto del Reichstag. Los edificios estaban protegidos por las curvas del río Spree. El puente había sido volado. Las tropas cruzaban el Spree en pequeños botes neumáticos. A lo largo de varias decenas de metros de una orilla a la otra, estaban bajo el fuego de ráfagas de los alemanes. La mitad de los marineros que aseguraban el paso pereció al pie de las murallas de Reichstag. Uno de los 7 marineros, a los que a título póstumo otorgaron la medalla de héroe de la Unión Soviética, fue Nikolai Baranov. El misil del lanzagranadas rompió el cable de mando. No le quedaba nada más que sujetar los 2 cabos del cable con sus propios dientes, y así murió en esta posición. Al Reichstag lo defendía el resto de las unidades elitistas de las SS, la guardia personal de Hitler. Allí había también voluntarios franceses de la división Charlemagne, gente de la división escandinava Nordland y un batallón letón que pertenecía a la 15ª división de las SS. Nos estaban gritando desde los sótanos, «Hola Iván, ríndete, somos muchos, ustedes son poco. Rus kaput», pero en la tarde del 1 de mayo cambiaron su tono. «Iván, queremos rendirnos». El 30 de abril en la Cancillería del Reich se suicidó Hitler. Pero algunas unidades de las SS no dejaron de oponer resistencia. Por la tarde las tropas soviéticas lograron ocupar los pisos superiores del Reichstag. Por primera vez la bandera roja fue izada sobre el edificio. Un misil de cañón antiaéreo derribó la bandera roja, por lo que fue castigado. Los hombres de mi batallón derrotaron a ese cañón. La mañana del 2 de mayo, el general Helmut Weidling, comandante del área de defensa de Berlín, llegó al cuartel general soviético para firmar la orden del cese del fuego. El teniente Dornberg fue el primero en leer y reimprimir la orden. A decir verdad, pensé que era una orden muy extraña. Aquí tiene un fragmento casi exacto desde las primeras líneas. Nuestro guía se suicidó, dejándonos prácticamente a merced del destino. Por lo tanto, ya no nos ata el juramento. Debido a la situación en que se encuentra la población civil de Berlín y la de los heridos, por la presente, ordeno cesar el fuego y rendirse de acuerdo con lo expresado por el comando soviético. No quise redactar la orden. Maldito sea, dije a mí mismo. Que diga lo que diga, lo más importante es que se acabe la guerra. Poco después de la orden del cese del fuego en el centro de Berlín reinó el silencio. Las tropas soviéticas tomaron el control de la ciudad. Los soldados sabían que era el final de la guerra. A las 10 todo quedó en un completo silencio. Pudiera significar esto que todo había terminado. Sí, allí había una bandera blanca. No una bandera verdadera, sino una sábana blanca. Después los alemanes nos mostraron una y otra más y más. Y en cuanto empezaron a salir de sus refugios, nosotros también salimos. Estaba claro que los alemanes se rendían. En la tarde del 2 de mayo, los civiles aparecieron en las calles de Berlín. Había muchos niños, pero los adultos se quedaban en casa. Los rusos habían venido, habían escuchado tantas historias de ellos. ¿Y se les trataban a los civiles del mismo modo? Los niños tenían el rostro pálido, vestían pantalones cortos, tenían escudillas en sus manos. Cuando les daban comida, la llevaban corriendo a sus casas. Vi a mi sargento sacando algo con el cucharón de la olla. Descubrí que la gente que estaba en cola para comer eran actores del teatro local, todos flacos y hambrientos. Estaban llorando. Les dimos de comer a ellos y a otros. Ese es el alma rusa. Nos tenían miedo. Pensaban que los rusos eran cosacos de bigotes largos.
Nos estaban mirando pensando en su interior, pero ¿dónde están sus bigotes? ¿Dónde están sus gorros de piel? Querían saberlo. Nosotros llevábamos los gorros de cuartel, pues éramos jóvenes. En la tarde del 8 de mayo, el mariscal Zhukov y los representantes de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos firmaron el acta de la capitulación incondicional de Alemania en el cuartel general del V Ejército Soviético en Berlín. El 9 de mayo nuestros corazones estaban llenos de gozo y alegría. Habíamos encontrado una botella que contenía 10 litros de vino de manzana. De repente oímos un ruido ensordecedor. Parecía que estaban disparando por todos lados. O sea que los alemanes lograron romper el cerco. Cuando corrimos fuera, vimos los fuegos artificiales en honor de la celebración de la victoria. No hace falta decir que vaciamos esta botella en un abrir y cerrar de ojos. La operación de Berlín duró 16 días. Las tropas soviéticas perdieron aproximadamente 200.000 personas. De acuerdo con diferentes valoraciones, el ejército soviético perdió de 8,5 millones a 11 millones de efectivos en el periodo de 1941 a 1945. Incluidos los civiles, en total 27 millones de personas de la Unión Soviética perecieron durante la guerra con Alemania. Las pérdidas conjuntas de Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron a 900.000 personas. El fin de la guerra fue el resultado de nuestro sacrificio, del heroísmo de nuestros soldados, de nuestros padres y abuelos, su abnegación y hazaña. Los aliados debían haber luchado no solo en África, sino también en Europa. Las 900.000 víctimas no se pueden comparar con más de 20 millones de soviéticos. La guerra más sangrienta en la historia de la humanidad llegó a su fin. Desde aquel momento han pasado 65 años. Los que sobreviven hasta hoy en día recuerdan la victoria como si hubiera sido ayer. La victoria todavía late en sus corazones. Tremendo sacrificio lograron acabar con Hitler es simplemente un deber y al mismo tiempo un honor. Yo les dije al principio de que esto iba a tener video, iba a tener conversación, discurso, ¿ya? Vamos a seguir analizando en profundidad otros aspectos particularmente que tienen que ver con el avance del fascismo hoy. Pero queremos primero invitar a un camarada que ha querido participar de esta actividad con nosotros, con su música, así que quiero que suba a este escenario y que nos reciban con un fuerte aplauso al camarada Enrique. Material para los chistes, tu bandera la vendiste en la libre economía para comprar la alegría de la globalización y por tu ideología da lo mismo analizarla, te resumen una charla sobre justificación y de buena la mierda los valores que dices defender, todo lo que prometías de atrás tú no vas a hacer y de buena la mierda los valores que dices defender, todo aquello que decías a un tiempo atrás tú no vas a hacer. Y asumiste la sentencia, hay que cuidar a los ricos para que nos den trabajitos dentro y fuera de la ley y cuidar la competencia, sobre todo la de afuera. A la mierda las barreras está todo que si el señor del norte brava nos bajamos los calzones, compraremos sus aviones y él nos cuidará, nos ama. La publicidad aclama tus hazañas y proezas y te sientas a la mesa como buen negociador a privatizar empresas que se quedarán en familia, pero que tuya en perilla como ejemplo emprendedor. Y de fuera la mierda los valores que
que dices defender, todo lo que prometías dejas atrás, no lo vas a hacer. Y se fueron a todos los que dices defender, todo aquello que decías al último atrás, no lo vas a hacer. Para todos los socialitos comunistas, para toda la nueva porquería, y también para aquellos que la defienden a buscarse a pesar de toda la evidencia. Y te fueron a todos los que dices defender, todo lo que prometías regalas atrás, no lo vas a hacer. Y te fueron a todos los que dices defender, todo aquello que decías al último atrás, no lo vas a hacer. Y te fueron a todos los que dices defender, todo lo que prometías regalas atrás, no lo vas a hacer. Y te fueron a todos los que dices defender, todo aquello que decías al último atrás, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Eras una voz de una noche fría, Úrsula nació como nace un día. Luego de un montón de abortos espontáneos, tu madre por fin dio justo en el clavo, ya no se podía más. Pateabas el vientre y ya intentabas respirar. Parto con dolor, tu partera hizo todo cuanto pudo y más. Vestido carmín, zapatos pesados, mirada feliz, impacientes manos que empezaban a moldear un día distinto para comenzar a andar. Qué difícil es caminar erguido para un recién nacido. Úrsula, niña enamorada en búsqueda del sol. Úrsula, ave temeraria, fuego en la canción. Úrsula, creciendo entre la esperanza y el dolor. Úrsula, mi bandera del amor. Un anciano cruel teme por su vida, te odia sin piedad por ser aguerrida. Algo ya se le ocurrió, tiene la experiencia de años en su profesión. Hoy debes pelear contra un enemigo muy enfurecido. Úrsula,
delgada y desnuda, sin saber qué hacer, dividida y muda, pero no sabes morir. Tu flor es la vida y un camino hay que seguir. La noche acabó, el día empezado y no he vuelto al pasado. Úrsula, ganas no me faltan de decir adiós. Úrsula, pero suele ser el sol en mi razón. Úrsula, si tu corazón
hicimos en el primer documental sobre el este de Ucrania. Partimos con ese documental justamente por esa razón, ¿ya? Donde la gente común y corriente, personas, trabajadores, pobladores, es decir, personas que ni siquiera incluso son militantes de partido, de ningún tipo de partido de izquierda, nada, simplemente personas comunes, que con una historia que hay detrás de haber luchado en esa gran guerra que fue la Segunda Guerra Mundial, o más conocida por ellos mismos como la Gran Guerra Patriótica, no pueden ver y no van a aceptar de que el fascismo vuelva a estar en sus tierras. Y ahí veíamos imágenes donde estas personas paraban un tanque, donde estas personas se tenían que enfrentar a los neofascistas, a los neonazis, que no tienen ningún escrúpulo a la hora de golpear y matar a las personas. Las imágenes que aparecían en ese documental no son lo suficientemente cruentas tal vez para graficar realmente la situación. Quienes tienen acceso a internet hemos logrado ver imágenes atroces, ¿verdad?, de lo que ha sido, por ejemplo, el ataque al sindicato, a la casa de los sindicatos en Odessa. Hemos visto imágenes donde los fascistas, sin ningún miramiento sobre la dignidad humana, han atacado a distintas personas que ni siquiera son militantes de partidos comunistas, sino que simple y sencillamente están en contra del golpe de Estado y la Junta de Kiev. El fascismo actúa así. El fascismo es brutal. Y al fascismo, para vencerlo, también a veces hay que ser brutal. Pero no es el único lugar del mundo. La desestabilización que se provocó en Ucrania tiene como objetivo atacar a Rusia. Sí, es cierto. Pero no es solamente Rusia el objetivo. También es China. También es Corea del Norte. También son en realidad todos los pueblos que no están de acuerdo con seguir los dictámenes del imperialismo norteamericano. Y, por supuesto, sus aliados de Occidente, que son Europa, y particularmente su brazo armado, que es la OTAN. También hay países en nuestra región, también hay movimientos en nuestra región, que chocan directamente con los intereses económicos, políticos del imperialismo. Es el caso de Venezuela, tal vez el más concreto, pero no es solo Venezuela, también es Bolivia, también son los gobiernos progresistas en Ecuador, y podríamos ser nosotros mismos también en el futuro. Es impresionante ver cómo las tácticas que están utilizando hoy día el imperialismo y el fascismo son iguales en distintos lugares del mundo. En Ucrania y en Venezuela, en Kiev y en Caracas, exactamente las mismas tácticas de desestabilización. Los mismos videos, incluso las mismas ideas de cómo hacer un video para, comillas, concientizar al mundo de que lo que están haciendo es correcto. Pero en realidad son verdaderos agentes del imperialismo norteamericano, verdaderos agentes de la CIA. El problema con Venezuela es que Venezuela justamente pone en peligro un poco, no militarmente a Estados Unidos, no, sino el concepto del imperialismo en la región. Venezuela en estos momentos es el pueblo venezolano, se ha convertido en estos momentos en una especie de punta de lanza de la lucha antiimperialista en nuestro continente, que antes la tenía Cuba, pero ya no es solo Cuba sola, ahora es Venezuela también. Y en algunos aspectos hay pueblos dentro de nuestro continente, de nuestro barrio, de nuestro vecindario, que también van tomando esa línea. Y nosotros en nuestro país, obviamente, tenemos que ponernos las pilas para seguir también en esa línea y avanzar en la lucha contra el imperialismo. Algunos creen que el socialismo y la revolución es inmediata. Eso no es cierto. Nunca ha sido cierto en ninguna parte del mundo. Ni en ninguna revolución ha sido así. Todos los procesos revolucionarios llevan tiempo, tienen etapas, se tienen que cumplir y quemar ciertas etapas. Y sin duda alguna que en estos momentos la tarea fundamental de los comunistas es luchar contra el imperialismo y defender incluso, camaradas y compañeros, el concepto de Estado, el concepto de nación. ¿Por qué razón? Porque el imperialismo hoy incluso está tratando de hacer desaparecer los estados. La situación, los camaradas la van a profundizar en base a dos aspectos. Uno, relacionada con la crisis económica, donde ya podemos ver que está preparado el PowerPoint. Y el segundo aspecto tiene que ver con la labor y la táctica leninista de los frentes populares, la labor de los comunistas frente a esta situación. Así que, sin más introducción... Análisis económico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces
Los más grandes análisis históricos y sociales le asignan muy poca importancia a los aspectos económicos de la sociedad, a las contradicciones económicas sobre las cuales han emergido los conflictos bélicos más terribles de la humanidad, como si estos sucesos históricos fueran obra de la valentía por la justicia y la paz de los próceres de la historia inventados por los capitalistas, colocando visiones idealistas por sobre la visión materialista de los hechos históricos, montando una nube gris para esconder las verdaderas causas y sus verdaderos gestores de las más terribles guerras, matanzas de pueblos enteros, asesinato de nuestra clase, destrucción de los países y fronteras, el sometimiento de países y de todos los habitantes a la voluntad de los imperialistas. El célebre Karl von Clausewitz, la frase, dice: la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Que el camarada Lenin toma de esta frase y la desarrolla en su libro El socialismo y la guerra. Estas palabras, camaradas, compañeros, es la expresión más directa y nítida que la guerra no surge espontáneamente, ni es fruto de los deseos o las ideas justicieras, sino que es la expresión de la lucha política concreta. Pero, ¿de dónde surge esta lucha política concreta? Igualmente, la lucha política no brota espontáneamente de las voluntades ni de los buenos deseos idealistas, sino que la lucha política es la expresión directa y concreta de la lucha económica, de la lucha de clases sociales. En las sociedades capitalistas, divididas en clases sociales, existen intereses económicos irreconciliables entre los explotadores y explotados. Por lo tanto, su manifestación política también es irreconciliable. Asimismo, esta división de clases sociales también se expresa en el plano internacional. Por un lado, entre las naciones explotadoras y naciones oprimidas, donde ambas son atravesadas internamente por la lucha de clases. Quiere decir esto que no hay un país en el mundo que sea solamente de puros explotadores o un país que sea solamente de puros oprimidos. También existe una pugna, ya como Lenin lo planteaba, esa lucha interimperialista entre países económicos desarrollados, que también se expresan en intereses económicos irreconciliables, como por ejemplo la apropiación de los recursos naturales, la reestructuración de los mercados, la exportación de capitales, posiciones militares geográficas estratégicas, el control de los sectores estratégicos de la economía nacional para colocarlo al servicio de las naciones explotadoras, el despojo constante de todas las conquistas sociales y hacer de todos los derechos sociales un lucrativo negocio. Por ejemplo, en el caso de Chile, no es una, ¿cierto? Como decían algunos, ¿cierto? No es una mentira que gran parte del mercado de la educación está en mano extranjera, incluso. Por ejemplo, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de América, es la expresión de cómo el imperialismo también ha tomado otra rama de la economía, no solamente el tema de la materia prima. Entonces, como vemos, compañeros, la ambición por la dominación económica genera diferencias que, al no ser resueltas por los medios pacíficos, por los medios diplomáticos o gubernamentales, cuando no se puede estrangular económicamente una nación, se llega hasta los crímenes más terribles. No existe ningún conflicto armado en el mundo que no tenga como elemento también principal la disputa económica. Sabemos que uno de los peores crímenes contra la humanidad, ¿cierto? Como lo vimos en la imagen y en los discursos, fue la Guerra Mundial, pero por sobre todo esta Segunda Guerra Mundial, que costó la vida de millones y millones de hermanos de clase enfrentados entre sí, por los intereses de los capitalistas, la vida de los pueblos avasalladas por ambiciones económicas de las grandes potencias por la disputa por un nuevo orden económico mundial. Pero que, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, esta Segunda Guerra lanzaron a los países capitalistas como bestias sobre el primer estado proletario del mundo, sobre la gran patria nueva, popular, soberana, democrática y socialista. Los imperialistas se arrojaron con toda la rabia sobre el destino y futuro de la clase obrera mundial, porque otro mundo sigue siendo posible, el socialismo. Bien, ahora vamos a analizar el imperialismo yanqui como el más grande enemigo de la clase obrera y los pueblos del mundo. Acá me voy a detener un poquito, porque es importante analizar que el imperialismo, ¿cierto? Y también el análisis económico mundial no es resultado de, ha sido resultado de constantes y profundos cambios sociales, porque ningún país, ninguna nación y ningún continente se mantiene inmutable en el tiempo. Siendo esto una verdad evidente, ocurre que durante muchos años los analistas internacionales, historiadores, politólogos al sueldo del capital difundían con mucho fervor el fin de la historia, la verdad del socialismo y el triunfo hegemónico del capitalismo como único destino para todas las naciones.
De igual manera, estos mercenarios de la academia libraron una lucha por instalar sus análisis y conceptos sobre los sistemas económicos, el desarrollo mundial, la pobreza y la dominación. Difundían el claro del imperialismo como fase de desarrollo superior del capitalismo, o que vivíamos en la época del imperialismo, por lo tanto, la época de la revolución proletaria y populares, eran cosas pasadas de moda, que los grandes paradigmas económicos, filosóficos y políticos del marxismo-leninismo habían sido superados por completo. Pero la realidad es totalmente distinta. ¿En qué lugar del mundo ha desaparecido la clase obrera? ¿En qué lugar del mundo se han suprimido las disputas por los mercados y las materias primas, donde los países han sido condenados a la miseria? ¿En qué lugar del mundo han desaparecido las clases sociales y sus reconciliables intereses económicos? En ninguna parte del mundo el capitalismo ha superado las teorías económicas, políticas y filosóficas del marxismo-leninismo. Estas siguen plenamente vigentes, y mucho más aún en este tiempo de confrontaciones imperialistas por un nuevo orden mundial. El imperialismo actual, como decía el camarada Lenin, sigue siendo un capitalismo agonizante. ¿Por qué? Porque el imperialismo lleva las contradicciones del capitalismo a su último grado, a su grado extremo, más allá de la cual empieza la revolución. El camarada Stalin, ¿cierto?, sistematizó estas contradicciones en tres fundamentales que son: la primera contradicción, como lo vemos acá, es la contradicción existente entre el capital y el trabajo. La segunda es la existente entre los distintos grupos financieros y las distintas potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de materias primas por territorios ajenos. Y la tercera es la existente entre un puñado de naciones civilizadas, dominantes y centenares de millones de hombres de las colonias y de los países dependientes. Estas tres contradicciones siguen siendo plenamente vigentes. Entonces, decimos, ¿cierto?, que hoy día ese capitalismo floreciente ya se ha convertido en un capitalismo agonizante. Y nuevamente vemos, ¿cierto?, que el capitalismo norteamericano transita hacia esa agonía, con nuevas características y tácticas de dominación global. Es importante señalar que el imperialismo norteamericano no es el mismo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como tampoco es el mismo desde la caída del social imperialismo dirigido por la camarilla traidora de Khrushchev hasta Gorbachev, como de igual manera tampoco es el mismo de hace 10 años atrás. En esta exposición no vamos a detenernos en las etapas del desarrollo imperialista, sino que vamos a dar cuenta del hilo conductor del desarrollo y el nivel actual en que se encuentra en este momento. Como primera característica, nos damos cuenta que el imperialismo norteamericano intenta implementar a toda costa una estrategia de dominación global. El imperialismo está consciente y constantemente se está reestructurando económicamente. Esto es así porque en su desarrollo incesante, el imperialismo norteamericano se ha visto enfrentado a sortear distintos obstáculos que le ponen los pueblos y las naciones que luchan por su soberanía y autodeterminación, como también la lucha contra otras potencias económicas que emergen en el escenario mundial y tratan de posicionarse en los territorios ya dominados. De este enfrentamiento, el imperialismo ha diseñado diversas tácticas, muchas de ellas de invasiones militares abiertas y golpes de estados, preparación de elementos fascistas, cooptación de gobiernos títeres, entre otras maniobras que buscan salvaguardar a toda costa sus mercados de influencia, sus fuentes de materias primas, posiciones geográficas estratégicas, como por ejemplo en el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Honduras, Irak, el Líbano, Ucrania, Egipto, Siria, etc. De estas tácticas agresivas y de sometimiento se han levantado nuevamente los pueblos y fruto de heroicas luchas han colocado gobiernos populares de soberanía nacional y antiimperialistas, muchos de ellos reivindicándose desde el socialismo, claramente cada uno a su modo, pero colocan a lo menos en el imaginario de los pueblos que superado el capitalismo está el socialismo. La derrota del ALCA a fines del año 2005 para Estados Unidos, como un proyecto para implementarlo en América Latina, no es algo azaroso, sino que tiene su derrota en el triunfo por la defensa de las economías, sobre todo en la zona del Medio Oriente, para debilitar a gobiernos que no se alinean con la política norteamericana, como es el caso de Irak, Afganistán, Líbano y actualmente en Siria, como también lo sigue siendo Palestina y en su momento Egipto, entre otros países. Porque una vez consolidados estos grupos terroristas y tras la falsa bandera de la lucha contra el terrorismo,
siguen desplegando su táctica de dominación de la economía mundial. Tercero, la crisis cíclica de sobreproducción del capitalismo. La base de esta crisis siempre ha estado en la libre competencia del capitalismo, una gran bandera que ellos han planteado democrática para todos los pueblos. Pero en realidad esta libertad de competencia se ha convertido en una anarquía de la producción. ¿Qué significa esto? Que se lanzan al mercado, ¿cierto?, al mercado competitivo productos y servicios que necesitan ser adquiridos y continuar con el ciclo del flujo de capitales. Pero las pésimas condiciones laborales, los bajos sueldos de la clase obrera le impiden poder adquirirlo, dejando los mercados estoqueados de bienes y servicios. Por ejemplo, en la crisis subprime de Estados Unidos, o la actual crisis que vive en España, los bancos y las constructoras se quedan con casas que no necesitan. Y la clase obrera, que requiriendo de esas casas, no tiene el dinero para poder comprarlas. Entonces vemos esto, que se destruyen las fuerzas productivas, traspasando estas consecuencias a la clase obrera, precarizando sus condiciones de vida, por lo cual también muchas veces da un paso al descontento popular y a la organización de diferentes movimientos. Como cuarto elemento, vemos, ¿cierto?, que a nivel mundial se ha debilitado enormemente el dólar como moneda única de cambio. Durante muchos años los estadounidenses, a través de la Reserva Federal, el Banco Mundial y el FMI, imponían su moneda como la única de transacción, dolarizando incluso hasta la economía. En el caso reciente, Ecuador era una economía que está totalmente dolarizada y controlada por los estadounidenses. Entonces, así ejercían su hegemonía, tanto los pueblos del mundo como las otras potencias económicas, llevando a estas últimas a establecer sus propias estrategias de dominación, para no ser dominados. Así surge, por ejemplo, la Comunidad Unión Europea, con su propia moneda que es el euro. Y en América Latina, muchas veces el ALBA ha propuesto una moneda común, distinta al dólar. Y en la actualidad, por ejemplo, vemos como un bloque llamado BRICS, ¿cierto?, que está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también plantean esta estrategia de defenderse de la dominación del dólar, ¿cierto?, plantean también su propia moneda, que sería esta moneda del BRIC. También nos damos cuenta de que el dólar cada vez tiene menos peso o menos respaldo económico. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos cada cierto tiempo imprime billones y billones de papeles para controlar la inflación tanto de Estados Unidos como de las economías dominadas por los yanquis. Y como un quinto elemento, ¿ya?, como consecuencia de todo lo que habíamos comentado anteriormente, vemos que hay una pérdida de influencia económica y política mundial de los estadounidenses, lo cual ha empujado, no al tiro, pero sí está empujando a una nueva polarización del mundo. Porque es evidente el debilitamiento del imperialismo norteamericano. Por ejemplo, en América Latina los mercados cada vez se van alejando de la dominación económica estadounidense, pero dan paso a otras potencias económicas como Rusia y China. Países como el Ecuador y Venezuela, también Argentina y Brasil, ya hace bastante tiempo que ya no aceptan inversiones de la mano de los estadounidenses, que ya, ¿cierto?, por ejemplo, tenemos gran parte de su economía casi controlada por los chinos, ¿ya?, o gran parte de su cadena productiva también está fuertemente invertida por los rusos. Esta táctica, ¿cierto?, por ejemplo, que ha implementado países de América Latina, los ha llevado, ¿ya?, a que, por ejemplo, en Venezuela surja, ¿ya?, esta lucha, o surja, ¿cierto?, por ejemplo, un grupo de fascistas abiertos. ¿Por qué, por ejemplo, planteamos este elemento? Porque una de las primeras tácticas de los estadounidenses va a ser siempre el bloqueo económico. Cuando no lo puede lograr, ya hace un atentado económico interno. Y de ese atentado interno económico, donde siempre ha golpeado el estómago de la clase obrera, cerrando los negocios de abastecimiento, los supermercados, dejando sin víveres, ¿cierto?, al pueblo y a la clase obrera. Entonces, por ejemplo, vemos cómo nuevamente hoy día el imperialismo norteamericano, como una estrategia o como una táctica para América Latina, está financiando, está organizando, está levantando grupos fascistas para justamente derrocar a esos gobiernos populares. Bueno, como conclusión, yo quisiera, por ejemplo, citar unas palabras que son bastante obvias del camarada Che Guevara, porque al imperialismo no hay que creerle absolutamente nada, ni siquiera tantito así. Siendo esto sumamente sencillo,
Vean ustedes, camaradas, que en el día a día, ¿cierto? Por ejemplo, vemos, ¿cierto?, a través de la dominación de los medios de comunicación, de la educación, que todo está hecho a favor para legitimar la invasión imperialista. Segundo, es importante develar, a partir de un análisis completo y científico, cómo se manifiestan las contradicciones del capitalismo y de la lucha antiimperialista en el mundo y en Chile, para desde ahí desplegar nuestra táctica de lucha y el cumplimiento de nuestra estrategia. ¿Qué significa esto, camarada? Que la táctica siempre debe partir de aspectos materiales, nunca de aspectos idealistas, de lo que yo quisiera que sea. Sino uno parte la política, de la lucha concreta de las cosas, de la realidad en la cual hoy día nos estamos enfrentando. Segundo, seguimos viviendo la época del imperialismo. Entonces, por lo tanto, seguimos viviendo la época de un capitalismo agonizante. Por lo tanto, el camino del triunfo sigue siendo la revolución, la insurrección popular, la lucha resuelta contra el capitalismo en Chile, también contra el imperialismo norteamericano y las potencias económicas opresoras. Para finalizar, quisiera detenerme en una frase sobre lo que significa ser realista hoy en día. Porque ser realista no es solamente poder entender, poder describir, ya poder decir lo que vivimos y padecemos, sino que también realista es soñar, es contar, es escribir, ¿cierto? Reunirnos como lo hacemos ahora en este momento a pensar la sociedad que se necesita, que dé cuenta de nuestros anhelos de libertad y democracia, que describa nuestras aspiraciones de dignidad y de justicia social. Porque ser realista es luchar por ese mundo que nos merecemos vivir. Porque ser realista sigue siendo luchar por otro mundo necesario y posible, que es el socialismo. Muchas gracias. Vamos ahora a dar inicio a la ponencia que va a ir relacionada sobre las enseñanzas del triunfo comunista sobre el nazifascismo, ¿ya? Que se va a dividir en dos aspectos fundamentales, que es la vigencia de la dirección comunista, que va a tratar de la justa política del Frente Popular, y la lucha antifascista y el Frente Popular, que van ambas de la mano en el camino de la liberación de los pueblos. Como segundo aspecto vamos a tratar nuestro proyecto, lo que es la Asamblea Constituyente y la soberanía nacional, y el nuevo Chile, la democracia popular y el socialismo. Bueno, la vigencia de la dirección comunista. Al desarrollarse el fascismo en los años 30, los comunistas nos vimos en una gran interrogante. ¿Cómo asumimos la lucha antifascista? ¿La asumimos solos? ¿La asumimos con las masas? ¿La asumimos con las masas y con otras organizaciones? La respuesta la dio la Internacional Comunista en un congreso en el cual el camarada Jorge Dimitrov estipuló y propuso la política del Frente Popular, que en síntesis es colocar el proyecto de sociedad desde el proletariado, desde los comunistas, aglutinando a las capas no proletarias al resto de la sociedad en su conjunto, para enfrentar al fascismo como elemento particular y al imperialismo como elemento general. El objetivo de la política de Frente Popular es acercar el momento histórico de organizaciones que están por la democracia, por el socialismo o simplemente eran antifascistas, para conservar derechos básicos que la misma democracia burguesa había conquistado. Y que, ojo, ninguna lucha, aunque sea en una democracia burguesa, se logra si no es por medio de la movilización popular, del levantamiento de los sindicatos, de los pobladores, de los estudiantes. Somos los nuevos combatientes, los rojos estandartes que la miseria unió. Somos los revolucionarios luchando sin descanso contra la explotación. Los constructores de la historia
Ucrania.